celebramos la pasión, la muerte y disponemos nuestro corazón para la resurrección. El día de hoy este oficio consta de 3 momentos: liturgia de la palabra, donde se leen las lecturas, la pasión, pero también tiene otro momento muy especial que es la adoración de la cruz, para culminar finalmente con la Sagrada Comunión. En este momento el sacerdote entra, sube al presbiterio, se postra como un signo de adoración y de entrega, pero también de reafirmar su sacerdocio al sacerdocio de Cristo. Todo esto lo vamos a hacer en silencio. Tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte que heredamos todos a consecuencia del primer pecado, concédenos, Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia a Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vivamos el primer momento de la liturgia del Viernes Santo, que es la liturgia de la palabra. El Evangelio que se proclama el día de hoy es este texto largo de la pasión de Jesucristo, siempre narrado por el evangelista San Juan. Antes tenemos en la primera lectura el texto de Isaías, estos cánticos del siervo doliente que describen a este profeta, a este Salvador desgarrado. El salmo de hoy, Salmo 30, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la segunda lectura, la carta a los Hebreos, hablando de este Cristo que ofreció durante su vida sacrificios, pero al final ofrece su vida. Vamos a escuchar con atención.
Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo
Segunda lectura. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote.
mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos y guardamos silencio por un instante. De pie.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, por favor. La pura razón no hubiera bastado para morir. Necesitó amarnos hasta el extremo para poder entregar la vida en rescate nuestro. Cristo muere crucificado, muerte que, como se sabe, fue exigida por los sacerdotes y dirigentes de su pueblo a Pilato, para que de esta manera constara que era un reo político, que se trataba de una muerte por cuestiones de acciones revoltosas contra el imperio. Aunque los judíos también tenían poder para condenar a los herejes, como en el caso de Esteban, cuando por orden del Sanedrín fue condenado a ser apedreado por considerar que lo que decía era ofensivo a la religión. Sin embargo, exigen a Pilatos la muerte de Jesús para que de esta manera su muerte sea más ignominiosa y todo parezca que se trata de una muerte con motivos más políticos, más revoltosos, y tal vez así desanimar a sus seguidores. Pero como el mismo Jesús lo anunció, cuando es levantado en la cruz, alcanza su triunfo, alcanza su máxima corona, su máxima meta, que es la salvación nuestra. En el itinerario de Jesús hay un orden muy interesante de actuación. Si fijamos la mirada en 3 momentos, hay una ecuación hermosa: las bodas de Caná, la última cena y el momento de la cruz. Porque estos 3 momentos
porque primero convirtió el agua en vino, como un anuncio de lo que Él iba a realizar. Después convirtió el vino en su sangre. Y finalmente convirtió su sangre en la redención para todos nosotros. Repito, primero en Caná convierte el agua en vino, signo de la alegría, del amor, pero también anuncio de su pasión. En la última cena convierte el vino en su sangre, también preludio de su entrega, del lavatorio profundo de nuestros pecados. Y finalmente en la cruz convierte su sangre en medio de redención, en medio de gracia para toda la humanidad. Y después de ese Viernes Santo, descendió a la oscuridad del abandono de todos, de los que incluso lo vitorearon y hasta de sus más cercanos seguidores, llegando así al teatro de su juicio y de su condena, en su soledad y hasta en una especie de trueque frente a un bandido y revoltoso, Barrabás, ante el cual Jesús perdió en la comparación. Pero Jesús es el profeta del amor, del perdón, el que curó a enfermos y resucitó muertos, el Hijo de Dios, comparado con ese bandolero al que prefirieron que viviera para que Jesús muriera. Y Jesús fue cargando con la cruz, después fue crucificado y muerto o asesinado. Pero su amor hace que esa muerte sea un triunfo de Cristo, hombre, y finalmente para resucitar triunfante en el tercer día. Cristo en la cruz y en su muerte es cuando se nos muestra plenamente hombre, pero también plenamente divino, pues todo lo predicado se cumplió con creces. La divinidad de Jesús se mostró y demostró con su resurrección para que muchos creyéramos. Contemplamos pues en esta tarde santa nuevamente este gran paradigma de nuestra vida cristiana. Por fin es elevado, es levantado como la serpiente para atraer a todos hacia sí. Finalmente consuma la redención, haciendo este itinerario de conversión, de transfiguración constante, para quedarse con nosotros dando vida. Él es la garantía de nuestra salvación, Él es la fuerza de nuestra esperanza, porque Él murió y resucitó, por eso tenemos vida abundante y por eso tenemos la promesa cierta de la resurrección. Fijemos la mirada en el crucificado, fijemos la mirada en esta cruz, que es el signo indeleble del amor que Él nos tuvo. Por eso termino como inicié. La sola razón no hubiera bastado. La pura lógica humana no hubiera dado para tanto. Por pura justicia humana, no éramos merecedores de tal don. Que nadie se engañe pensando que el amor de Dios depende de lo que te nace o de lo que tú pretendes o de tu medida. Es la gracia infinita de su amor. Necesitó amarnos infinitamente para poder llegar a este Calvario, a esta cruz, a entregar la vida y a derramar la sangre por nosotros. Ese es el precio de nuestras vidas, esa es la garantía de nuestra salvación. Meditemos ese misterio
contemplemos ese profundo amor del que fuimos merecedores. De pie. En este Viernes Santo, la Iglesia eleva una oración universal un poquito más larga de lo habitual. Oramos por diversas necesidades, por diversas circunstancias que tienen que ver con la humanidad entera. No oramos solo por los creyentes católicos, oramos por las diversas circunstancias que tienen que ver con todo el género humano. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Papa Francisco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna a todas las naciones, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, don Guillermo Ortiz Mondragón, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe,
para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta el... Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento de la segunda parte de nuestra celebración, la adoración de la cruz. Vamos a disponernos para adorar la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque me has crucificado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque me has crucificado. Lo dicen las Escrituras, los profetas lo anunciaron. El pueblo está ante la cruz, mirando al que traspasaron. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque me has crucificado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque me has crucificado. Con la corona de espinas, los hombres lo han coronado. Al
que encendió las estrellas, los ojos se le han cerrado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? En este Viernes Santo no podremos tener una adoración como en otros años, con el beso, con el tocar sensiblemente la cruz. Así que les invito que hagamos un momento de contemplación, de adoración desde nuestro lugar, con el canto y ahora con una meditación sencilla, pero muy literal, de lo que, solo un poquito de lo que pudo significar el gran escarnio de la crucifixión. La crucifixión. Pero fue algo bien distinto de un sueño. Cuando llegaron al lugar elegido, los soldados comenzaron a actuar con la destreza y rapidez de los matarifes. Si no estaban ya alzados, eligieron el lugar para los 3 palos verticales. En el suelo de roca buscaron 3 puntos en que fuera fácil profundizar. Quizá estaban ya hechos los hoyos de otras crucifixiones. Ahondaron 4 o 5 pies. Era necesario que la cruz quedara bien firme y no se ladeara con el peso del crucificado. Clavaron allí 2 palos y los sujetaron con tierra y piedras alrededor para darles mayor solidez. Los 3 condenados esperaban en pie, mientras el gentío se arremolinaba en las proximidades. Hasta sus oídos llegaban gritos e insultos. Sus corazones latían agitadamente y parecían marcar el ritmo de los azadones golpeando la tierra. El travesaño horizontal estaba ya tirado en tierra. Sobre él hicieron acostarse a Jesús. Ataron probablemente sus brazos cerca de la muñeca por si se resistía a la hora de clavar los clavos. El especialista se acercó a él con un mandil de cuero, con grandes bolsillos en los que llevaba martillos y clavos. Con una lenza hizo un agujero en la madera para que el clavo penetrara más fácilmente. Tomó luego un clavo de 13 centímetros y lo sujetó entre los dientes. Puso su rodilla sobre el brazo izquierdo de Jesús. Cogió con ambas manos su muñeca izquierda y con habilidad del cirujano palpó buscando el lugar donde sería más resistente. Con un resto de humanidad volvió la cabeza del condenado hacia la derecha para que no viera lo que iba a hacer. Colocó la punta del clavo en su sitio, justamente donde termina la raya que llaman de la vida, y rápidamente, con sabiduría de experto, levantó el martillo y golpeó sin contemplaciones. Bastó un golpe para atravesar la muñeca. Un chorro de sangre caliente inundó mano, martillo y clavo. Pero el soldado, sin detenerse, golpeó de nuevo, otra vez más, otra, hasta que la cabeza del clavo desapareció casi entre la sangre y la carne levantada. Algunos de los que estaban cerca volvieron la cabeza. Jesús apretó sus dientes, conteniendo un gemido. Pero el soldado no se detuvo.
Trabajar deprisa era, en definitiva, una forma de piedad. Saltó sobre la cabeza de Jesús y puso ahora su rodilla sobre el brazo derecho. Tomó aún más deprisa la segunda mano, tiró de ella, estiró el brazo y golpeó de nuevo con sus manos y martillo ensangrentados. Ya está, dijo a los que le rodeaban. Llegaba entonces la parte más difícil y delicada de la crucifixión, el travesaño. Con la víctima clavada en él, debería ser izado y encajado en la hendidura del palo vertical de la cruz. De no hacerse con gran habilidad, era muy probable que el crucificado se desgarrara de sus clavos. Volver a clavarle era luego casi imposible. Por eso, 2 soldados agarraron los extremos del travesaño con unas horcas de madera, mientras un tercero sujetaba a Jesús fuertemente por la cintura. Así le pusieron de pie, sujetando su espalda contra el palo vertical de la cruz. Luego, entre varios más, lo alzaron hasta montarle sobre el cedile, es decir, la madera que sostenía sus pies, cuya altura habían calculado previamente para que, sentado en él, encajara luego el travesaño vertical en la hendidura prevista. Sujetaron con clavos los 2 maderos para mayor seguridad. Luego, rápidamente de nuevo, el matarife empujó los pies de Jesús, que colgaban contra el madero, y los sujetó fuertemente a la cruz con 2 clavos. Una vez que todo estuvo concluido, desataron las cuerdas que aún amarraban los brazos de Jesús, y ahora todo el peso del cuerpo descansó sobre los clavos. ¿Podemos imaginar el dolor de toda esta horrible ceremonia? Imaginamos el cuerpo sacudido contra las llagas, el peso de todo él descansando sobre la carne viva de una herida. Un soldado apoyó entonces una escalera en la cruz, trepó por ella y con 2 o 3 martillazos sujetó sobre la cabeza de Jesús el letrero que le proclamaba en 3 lenguas como rey de los judíos. Las gentes se arremolinaron para mejor leer el letrero. Cuchicheaban entre sí, sentían una mezcla de horror y exaltación. Veían aquel cuerpo que se retorcía, aquellos dientes que se apretaban para contener los gemidos. Recordaban cómo le habían conocido días antes predicando en el templo, cómo le vieron entrar triunfante en la ciudad hace pocas jornadas. No entendían nada de lo que allí estaba pasando, y aún hubieran entendido menos si hubieran sabido toda la verdad. ¿Cómo hubieran podido sospechar, entender, imaginarse que allí, bajo aquel sol, entre aquella sangre, se estaba jugando la hora más alta de la historia, la que cambiaría de sentido al universo, la que devolvería su verdadero sentido a la humanidad? Oían gotear la sangre, la veían resbalar por los brazos, el cuerpo del condenado empapar la madera de la cruz, el suelo, pero no sospechaban qué sangre era aquella, y mucho menos por qué y por quién se derramaba. Les invito a que desde su lugar hagan su adoración de rodillas, inclinando la cabeza, como gusten. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulce
fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Canta, oh lengua jubilosa, el contraste angular en que el Salvador del mundo, inmolado a una cruz, con su sangre redentora a los hombres rescató. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio. Hemos terminado la segunda parte de nuestra liturgia, la adoración de la cruz. Pasamos a la última parte. Recordamos que siempre en esta celebración, mientras está la adoración de la cruz, se hace una colecta que está destinada desde hace muchos años por indicación del Papa para la preservación de los lugares sagrados. Se hará la colecta mientras preparamos todo para el traslado del Santísimo y pasar al último momento, que es la comunión.
De pie. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Elevemos con amor de hijos la plegaria, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para recibir la Sagrada Comunión lo haremos de la siguiente manera. En cada pasillo lateral irá un ministro. En el pasillo central haremos una fila. A la mitad del pasillo estarán 2 ministros y en la parte de enfrente del altar estará el presbítero que precede la celebración. Todo lo hacemos de manera ordenada.
De pie. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí concluye la liturgia de la tarde del Viernes Santo. Pero tendremos ahora un plus, un pequeño sermón de pésame dirigido a María, la Madre Buena, a quien también contemplamos dolorosa y desgarrada en este Viernes de Dolores. El Evangelio de San Juan solo afirma dos momentos en los que Jesús dirige la palabra a María. Dos momentos que parecen contraponerse, pero que al final tienen algo más de profundidad, dejando ver el misterio de esta Madre Santa. El primer momento son las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Cuando María le dice que aquellos novios se han quedado sin vino, Jesús le responde: mujer, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Yo qué? No ha llegado mi hora. Pareciera que la saca de la escena, pareciera que abre una distancia entre él y ella. Sin embargo, no es dejarla fuera. Es que María también tenía que comprender el misterio de este hijo. Era como decirle: María, dejemos los asuntos terrenales, que hay otra cosa más importante que realizar. Era como decirle: María, aguarda, hay un momento más adelante donde tendrás que estar conmigo. Y el segundo momento donde Jesús dirige la palabra a María es justamente al pie de la cruz, cuando le dice: ahí está tu hijo. Expresión sorprendente, porque la encomienda a Juan, a quien la comunidad primitiva desde siempre comprendió que representaba a la humanidad. Está más normal que le dijera: Juan, ahí está tu madre, ha perdido un hijo, pues ahí está otro hijo. Pero haberle entregado María a Juan tiene un sentido más profundo. Ahora sí la hacía partícipe, además del dolor, de ese misterio de resguardar a la comunidad que nacía. Y también agregar lo que muchas veces, o lo que ya algunas veces he comentado: gente que intentamos seguir a Cristo, seguir su cruz, habemos muchos. Gente que llega hasta el pie de la cruz, solo unos pocos. Era mucha la gente que seguía a Jesús, pero al pie de la cruz dice San Juan que solo había un pequeño grupo, un pequeñito grupo. María, algunas mujeres y el discípulo amado. Se requiere algo más que simple valor. Se requiere una profunda convicción. Y ahí está María a los pies de Jesús. Sermón de la soledad. Llegó la hora suprema, la hora nona del viernes. La vida murió en la cruz, en un silencio atravesado por aquel diálogo último del Señor con el Padre Dios, en petición de perdón de los que lo habían maltratado cruelmente, y el grito desgarrador de Dios a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese punto Jesús quiso solidarizarse con nuestra pobre condición humana.
Todos los abandonos, las oscuridades, los extravíos, las soledades y los miedos estaban implícitos en ese lamento que el propio Jesús había experimentado al ser abandonado por sus amigos, y del populacho tan cambiante y desagradecido que el domingo de Ramos aclamaba al Hijo de David y ahora, sediento de sangre, gritaban: «Crucifícalo», cubriendo al Señor de insultos y salivazos. Ahora este populacho se ha olvidado de los trágicos acontecimientos, ha vuelto a sus cosas y a preparar la fiesta de la Pascua. Un gran silencio envuelve la tierra y una gran soledad. El Rey duerme, Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. Pero en aquel silencio está una mujer que guarda en su corazón la angustia inmensa de todas las penas. Está sola, le han matado al hijo. María, la Virgen de la Soledad, no pudo dejar de estar en aquellas horas. María está allí, en ese Vía Crucis tan especial. La soledad de María es la soledad de muchas madres y padres que en este tiempo han perdido a sus hijos, de muchas familias que han perdido seres queridos por diversas circunstancias o desgracias, y en este tiempo de pandemia, por un virus que quebranta la vida de manera cruel y violenta. La soledad de María es la soledad de muchas personas que han vivido el momento de la muerte aislados de sus seres queridos, de muchas personas buenas que murieron sin volver a ver el rostro de sus seres queridos por haber sido víctimas de esta pandemia. Sin embargo, a ejemplo de María, nosotros no podemos quedarnos en tristezas y soledades, sino que debemos ser valientes para caminar en la profundidad del dolor y con la esperanza de salir victoriosos. La vida es demasiado corta para malgastarla en depresiones y soledades. El mundo nos necesita fuertes, perseverantes y llenos de optimismo. Esta pandemia nos exige seguir luchando con más empeño aún del que creemos que somos capaces. Si María no hubiese comprendido los designios de Dios y no hubiese sido lo suficientemente fuerte para levantarse después de su dolor y de ver la gloria de su Hijo resucitado, ¿quién habría dado fuerza a los apóstoles para continuar? De ahí radica la importancia de los hombres y mujeres en la iglesia y en la sociedad. María no sucumbió a su dolor. Bien habría podido decir: no confío en ustedes, apóstoles, pues me dejaron sola con mi hijo al pie de la cruz. Pero ella comprendió su miedo y los llenó de valor. Los impulsó para que siguieran adelante, pues tenía la fuerza del Espíritu. Y de esta manera María sigue acompañándonos, llenándonos de valor. Es nuestra estrella del camino, sobre todo en los momentos más oscuros. Es nuestra madre, a la que podemos acudir en momentos de desesperación. Ella siempre nos escucha, nos da fuerza para seguir nuestra peregrinación por este mundo y camina con nosotros. No nos deja desfallecer. Ella es el rostro maternal de Dios. Madre buena y constante, tú que sabes lo que es ver morir a un hijo, tú que sabes lo que es perder al ser más querido, hoy queremos beber de tu compasión, alimentarnos de tu herida para aprender a asumir la soledad y el dolor como tú lo haces. No queremos darte un pésame como quien solo se conmueve con el dolor ajeno. Queremos decirte que estamos de pie contigo y a tu lado. A ratos para ofrecerte nuestro silencio respetuoso, que signifique que estamos junto a ti para servirte en lo que podamos. A ratos para aprender de ti la entereza y la esperanza que nos haga como tú, capaces de seguir de pie
aún en las condiciones más desoladas, sabiendo que solo Dios puede sostenernos y hacer brotar vida nueva y renovada, aún de la misma muerte. Queremos, Madre de la Soledad, poner en tu manto precioso, bajo tu resguardo, a tantos hermanos nuestros, padres y madres, familiares que en este tiempo de pandemia han perdido a sus seres queridos, quedando sumergidos en profunda soledad, para que por tu intercesión y a ejemplo tuyo no dejen de poner su corazón en las manos de Dios, esperando la misma vida resucitada. Hazles experimentar por tu rostro precioso la paz que tanto necesitan. Y aunque aún quede un camino largo de dolor que recorrer, sepan que más tarde o más temprano llega el consuelo de saber que nadie muere para siempre, pues tu Hijo resucitó para darnos vida nueva. Madre de la Soledad, te necesitamos como los primeros apóstoles para que no nos dejes caer en la desesperación del dolor y la muerte, que tu corazón siga siendo un manantial de profundo consuelo. Sigue orando por nosotros que fuimos amados y redimidos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a todos los hermanos que en estos tiempos tan difíciles han perdido a seres queridos, a esos padres que perdieron hijos, a esos hijos que perdieron padres, a esas familias que perdieron esposos, esposas, hermanos, abuelos, amigos, con todo el respeto que cada uno merece y con toda la delicadeza que nos es posible, les decimos que nadie tiene idea clara del dolor que cada uno siente y vive. No queremos ser simplistas y decir que lo sentimos, porque no es así con exactitud. Ante su dolor y su soledad, guardamos silencio como un signo de profundo respeto y solo atinamos a decirles que estamos aquí, consagrando a Dios por manos de María todo su dolor y toda su soledad. Que en lo que podamos hacer cuenten con nosotros y decirles con profunda humildad que Dios vendrá vendará su herida y pondrá el bálsamo de la paz. Inclinen su cabeza. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo avisarles que mañana a las 9 en punto tenemos la vigilia pascual. Pónganse guapos, abríguense si el frío continúa, traigan su cirio, su vela. Creo que todavía hay a la venta por ahí en la mesa de Cáritas, si a alguien le falta comprar su cirio. Y celebraremos la resurrección de Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. vayan en paz. Demos gracias a Dios.